Hola a todos, bienvenidos a esta segunda sesión en relación con JCR, con esta plataforma donde hay los perfiles de las revistas. Hoy vamos a enfocar esta sesión en los indicadores de citas que están en estos perfiles. Indicadores a los cuales nos referimos con mucha frecuencia y que son utilizados en varias ocasiones. Para poder utilizarlos bien, es necesario saber a qué corresponde cada uno am, y cómo interpretar cada uno de ellos. Por eso, esta sesión de hoy. Veamos el programa de hoy. Vamos, por supuesto, a hablar del factor de impacto, que ha sido la primera métrica que se creó hace ahora 50 años, pero no es una métrica normalizada. Luego hablaremos del indicador JCI, que se creó mucho más recientemente, que sí es una métrica normalizada. Veremos lo que es una métrica normalizada y las ventajas de este tipo de métricas. Y luego brevemente veremos dónde podemos encontrar estos dos indicadores en Web of Science, aunque Web of Science es una herramienta para búsquedas bibliográficas, donde encontramos registros de documento, pero en estos registros de documentos hay brevemente estos dos indicadores. Os enseñaré dónde están. Y luego ya volveremos a Journal Citation Reports, JCR, para ver cómo se calculan los percentiles y los cuartiles, a qué corresponde. Empezamos de manera, digamos, cronológica con la creación del factor de impacto de la revista. Y por eso aquí lo he puesto en inglés, porque al traducir en español falta una palabra. ¿Factor de impacto de qué? No es el factor de impacto de un artículo. Esta métrica es una métrica de la revista. Empieza con la letra J, Journal Impact Factor. Esta métrica se creó, de hecho estamos en 2025, hace ahora 50 años, estamos de cumpleaños, en 1975. Inicialmente se inventó esta métrica únicamente para comparar el impacto citacional de revistas de ciencias. En aquella época eran varias centenas de ellas. Era el inicio de Web of Science y necesitábamos algún criterio para seleccionar las mejores revistas. ¿Os acordáis que os he dicho que en Web of Science no hay todas las revistas, únicamente las que pasan nuestros criterios de selección? Pues el factor de impacto era un criterio de selección. Es un cálculo que se creó para poner como una barra por encima, pues si además eres una buena revista y tienes un buen impacto, pues entrarás en lo que en aquella época no se llamaba Web of Science, era únicamente los inicios del índice de citas de revistas de ciencias. Para calcularlo se utilizaba y se sigue utilizando 3 años de datos, las citas y las publicaciones en una revista durante un abanico de 3 años. Y de hecho, lo que miramos son las citas acumuladas durante un año desde publicaciones que han sido, que son de los 2 años anteriores. O sea, las citas acumuladas al cabo de 1 o 2 años. ¿Por qué 2 años? Porque para la mayor parte de las disciplinas de ciencias vemos que llegamos como a una meseta al cabo de 2 años, es cuando ya se estabilizan las citas, ¿vale? Entonces, estos son hechos históricos y hoy en día se sigue calculando de esta manera, aunque ahora en Web of Science hay mucho más que unos centenares de revistas, ya estamos en 22.000 y además no solo son revistas de ciencias, tenemos revistas de todas las disciplinas y este cálculo pues en alguna ocasión pues no, digamos que no se ajusta a estas disciplinas. ¿Por qué ahora este cálculo, este factor de impacto está en todas partes y está en los perfiles de revistas?
Todavía en los años 70, 80, mucha gente empezó a interesarse por esta métrica utilizada por Web of Science y nuestra empresa, que no era Clarivate en aquella época, era el Institute for Scientific Information, el ISI, decidió, bueno, pues la vamos a comercializar, la vamos am, compartir con... y en general eran las bibliotecas. Las bibliotecas en aquella época no había nada de digital, ¿vale? No había internet, tenían que seleccionar revistas impresas para tener en sus fondos para que los investigadores las puedan consultar y claramente no las podían tener todas. También tenían que tomar sus decisiones, también tenían que hacer su selección para tener, digamos, las más relevantes para su personal investigador. Y pensaban que, bueno, vamos a utilizar también nosotros el factor de impacto, nos ayudará a hacer esta selección. ¿Por qué no? Ha sido el motivo por el cual hemos empezado a comercializar estas métricas. Lo que pasó después salió totalmente fuera de nuestro control, o sea que utilizar una métrica de revista para evaluar un artículo, siempre hemos dicho que no se debería hacer y tampoco para evaluar una institución o un investigador, porque es una métrica de revista y lo único que puede comparar son revistas de la misma disciplina y nada más. Veamos más en detalle este cálculo porque es importante que lo entendáis para ver que a veces pues sí que permite hacer comparaciones y otras veces no. Os dije 3 años de datos. Vemos aquí una imagen. De hecho, siempre se publica con 6 meses de atraso, entre comillas. Estamos ahora en 2025 y aún no tenemos las métricas, el factor de impacto para 2024, ni el factor de impacto, de hecho, ni las otras métricas. ¿Por qué? Tenemos primero que esperar a que el año 2024 se acabe, ya es el caso, ¿vale? Siempre será después. Y luego tenemos que esperamos un mínimo de 3 meses más para asegurarnos que tenemos todas las cosas que llegan con atraso y las podemos introducir en el cálculo, ¿vale? Y es a partir de principios de abril que empezamos a procesar los datos y los publicamos a finales de junio. O sea que aún, ahora, en estos días, aún no tenemos las métricas, ningún indicador para el año 2024. Los tendremos en más o menos un mes. Lo que tenemos son las métricas todavía de 2023 y las métricas de 2023 se publicaron en junio de 2024, siempre con un año de atraso. Vemos aquí, bueno, de hecho, esta imagen debería cambiarla para el factor de impacto de 2023, ¿vale? Calculamos el total de citas recibidas por esta revista en este año calendario, citas que provienen de artículos publicados en 1 o 2 años anteriores, 3 años. Es importante que sepáis esto porque os decía que este cálculo fue creado para revistas de ciencias. En la mayor parte de, digamos, las disciplinas de ciencias, es un cálculo que es válido porque son disciplinas que evolucionan bastante rápidamente. Pero siempre hay excepciones. Matemáticas, por ejemplo, tiene una evolución lenta y claramente este cálculo está penalizando a esta disciplina. Y si hablamos de humanidades y ciencias sociales, que también no estaba previsto, pues también nos encontramos en este caso. O sea que estamos en una situación que un cálculo que se inventó hace 50 años para únicamente revistas de ciencias con una evolución rápida, ahora se aplica este cálculo a todas las revistas. De hecho, si vamos a JCR, veréis que la totalidad de las 22.000 revistas que hay de ciencias, ciencias sociales, artes y humanidades y el emerging, todas tienen un factor de impacto porque es lo que la gente nos pedía, pero algunas lo tienen alto y otras los tienen casi igual a cero porque el cálculo no es bueno, simplemente. Y por eso hemos creado otros indicadores.
Si queréis saber más sobre cómo se calcula, aquí os dejo una diapositiva más que os explica exactamente las citas que incluimos, ¿vale? Citas que provienen de todos los tipos de documentos, de todos los índices, dividido por el denominador son esos artículos que se han publicado en los 2 años anteriores. Y en este caso no son todas las tipologías, únicamente artículos y revisiones. Lo que es importante recordar es que ahora, aunque quizás para algunos no sirva, todas las revistas de la colección principal, cualquier sea el índice, que hay 4 índices de revistas, todas tienen su factor de impacto en JCR. Vamos a ver en un ejemplo de una revista donde podéis encontrar este número. He abierto JCR, lo tenía aquí abierto, ¿vale? Hice una búsqueda de una revista, ¿vale? Quería una revista, bueno, española. Vamos a utilizar esta revista hoy como ejemplo. ¿Qué es lo que vemos? 2023. De momento no tengo información más reciente. En un mes, sí. En un mes, a finales de junio, ya tendremos los perfiles para el año 2024. De momento no. Después del título, la primera métrica que vemos es el GIF, Journal Impact Factor. Vemos el resultado del cálculo y si clicamos en View Calculation, ¿qué es lo que vamos a ver? Se abre una ventanita donde aquí nos dice cómo hemos llegado a este resultado. O sea que es totalmente transparente esta información. Nos dice, en el año 2023, ¿vale? Esta revista ha recibido 357 citas desde artículos publicados en 2021 y 290 citas desde artículos y revisiones publicados en 2022. Y estas citas acumuladas en el año 2023 las dividimos por precisamente estos artículos y estas revisiones. Y tenemos aquí que una media. El factor de impacto es una media de citas. O sea que, ¿cómo podríamos interpretar este número? Voy a redondear a 2, ¿vale? Em, para los documentos publicados en 2021 y 2022 en esta revista, en el año 2023 han recibido un promedio de 2 citas. Es así que se interpreta. Fuera de este marco, no tomamos en cuenta. Y como, por ejemplo, la disciplina de matemáticas es más lenta, o bien como las humanidades también evolucionan más lenta y hay citas a cosas muy diferentes que artículos y revisiones, entonces el número es más bajo para estas disciplinas porque no estaba previsto inicialmente. Vemos aquí el cálculo, por lo tanto, vemos la evolución del factor de impacto a lo largo de los años en esta visualización desde 2019 a 2023. De hecho, podríamos ver la evolución en todos los años. Aquí no hay, vale. Y si continúo bajando, voy a ver esta imagen. Me gusta mucho enseñar esta imagen para insistir sobre el hecho de que el factor de impacto es una media para todos los documentos. Y aquí vemos lo que se oculta detrás de esta media. Y este perfil que vemos aquí, que va bajando, ¿vale? Es el perfil que tienen casi todas las revistas. O sea que, ¿qué nos indica? Siempre en casi todas las revistas hay pocos documentos con muchas citas, los vemos aquí, son muy poquitos, un artículo con 20 y tal citas, y el lado opuesto hay muchos documentos, aquí 80, sin ninguna cita. ¿Y el 2 qué es? Pues es la media, ¿vale? O sea que una revista se compone siempre de algunos documentos con muchas citas y
muchos documentos con cero o pocas, ¿vale? Entonces no me dice nada sobre si yo he publicado en esta revista, ¿qué me dice el 1.2 del factor de impacto? Nada, es la métrica de la revista. No va a indicar si mi publicación está entre las más citadas o entre las menos citadas. No me da esta información y esta información es la que a mí me interesa. Mi trabajo. ¿Qué puedo decir sobre mi trabajo con el factor de impacto? Pues nada, porque es la métrica únicamente de la revista. Es una métrica, una media. Vale, entonces esto es para el contexto de la invención del factor de impacto hace ahora 50 años y vemos donde hay esta información en el perfil de la revista. Si alguien quiere más información, porque siempre hay personas que intentan reproducir el factor de impacto, dejo, creo que es, sí, en esta página, dejo un enlace donde os podéis descargar un manual, ¿vale? Una guía de referencia. La actualizamos cada año, esta guía de referencia, donde explica en detalle cómo se calcula. Este documento es un documento de, creo que más o menos 60 páginas, ¿vale? No es algo tan sencillo como le estoy enseñando. Hay que saber cuándo utilizamos estas métricas, cómo las limpiamos, etcétera. Y para ello es necesario tener las herramientas propias para calcularlo. O sea que esto es para personas que quieren saber más. Y ahora lo que vamos a ver es otro indicador más reciente. Se llama Journal Citation Indicator, sus iniciales JCI. Y este indicador sí que es una métrica normalizada que podríamos utilizar para comparar revistas, nada más, ¿vale? Nos quedamos, es también una métrica de revistas como lo indica la primera palabra, Journal Citation Indicator. Am, Vamos a ver cómo se calcula y cómo se podría utilizar. Os decía que el JCI es una métrica normalizada y aquí os vuelvo a enseñar esta imagen que explica por qué es importante utilizar métricas normalizadas, porque no todos los números se pueden interpretar y no todos los números se pueden comparar. Vemos aquí, imaginad que encontramos un artículo con 20 citas. ¿Es mucho o es poco 20 citas? Pues depende del contexto. Eh, Tengo que ver para publicaciones, artículos similares, cuántas citas tienen para saber si estoy en la parte alta o en la parte baja. Si el máximo que veo de citas es 25, pues el mío con 20, pues no está mal, la verdad, está bastante bien. Pero si veo que hay artículos similares que tienen 1000 citas, pues estoy muy bajo, ¿vale? Es importante conocer el contexto. Y en el marco de la comparación de citas, hay que tener en cuenta tres factores: el año de publicación, el tipo de documento y también la área de investigación. En el caso de las revistas de JCR, ¿qué es lo que hacemos? Comparamos revistas en la misma categoría. Os expliqué lo que eran las categorías de revistas. Hay 254 categorías donde clasificamos las más de 22.000 revistas, ¿vale? Entonces, ¿qué hacemos? Comparamos los artículos, las revisiones, bueno, todo lo que se publica en la revista de la misma categoría, en el mismo año y también mismo tipo de documento. A partir de aquí, una vez que tenemos estos conjuntos de documentos similares, ya podemos saber identificar los más citados y los menos citados. Y es con estas comparaciones que podemos calcular el JCI. El JCI utiliza una métrica muy conocida de una herramienta que se llama Insights, donde hacemos esta normalización.
Algunos de vosotros tienen acceso a Insights, ¿vale? No todos. No es necesario que tengáis acceso a Insights para ver esta métrica. La tendréis en JCR. Lo que hacemos es la media de todos los CNSIs de los artículos de esta revista en 3 o 4 años, si me acuerdo bien. Y podemos, haciendo esta media para todo lo que se publica en esta revista, calcular el JSI. Y es una métrica que es muy fácil de interpretar porque la media es 1. Un valor JSI inferior a 1 quiere decir que está por debajo de la media y superior a 1, superior a la media, ¿vale? O sea que aquí es un poco diferente que el factor de impacto que va de 0 a lo que queráis, hay de todo, ¿vale? No hay límite. Y el JSI es diferente. Vemos aquí la interpretación. Uno es la media, o sea que estamos en la media para estas revistas, este año, estos tipos de documentos. Dos, quiere decir que esta revista recibe el doble de citas que la media y 0,5 recibe la mitad de las citas que la media de estas revistas, ¿vale? Una interpretación diferente debido al cálculo. Si queréis saber más, siempre hay personas que quieren saber exactamente cómo se calcula. Aquí vemos una comparación. El factor de impacto son 3 años, citas desde documentos 2 años anteriores, mientras que el JSI son 4 años. 4 años de datos. Y aquí hay más información. A mí lo que me interesa es dónde aparece esta información. Ahora la vamos a ver. Voy a retomar el perfil de revista que tenía anteriormente y vuelvo a subir al inicio para que os consigáis ubicar. Primero, el desempeño de la revista, el factor de impacto. Debajo de la I nos explica, hay como una pequeña guía que nos explica cómo se calcula. Toda la información está aquí. Y justo debajo tenemos el JSI para todas las revistas también. Am, y este indicador se creó en 2021, es mucho más reciente y cuando se creó en 2021 ya íbamos incorporando los 4 años anteriores. O sea que si miramos aquí encontraremos datos desde 2017. ¿Vale? El valor en este caso 2,19. O sea que al comparar esta revista con revistas de la misma categoría, ¿vale? Categoría vemos aquí es matemáticas, ¿vale? Y ah, vemos que esta recibe el doble de citas que las otras revistas en la misma categoría, ¿vale? Acordaros cómo interpretarlo. Pues este indicador, ya que es calculado categoría por categoría, etcétera, se puede utilizar para comparar revistas de disciplinas diferentes, ¿vale? Este indicador de revista sí que se puede utilizar, mientras que el factor de impacto no se puede utilizar para comparar revistas de categorías diferentes, porque va de 0 a el infinito, hay de todo. El factor de impacto es muy amplio. Y el JSI como uno es la media, pues ya me permite, ya es la media para todas las disciplinas, ya lo puedo utilizar en este caso para disciplinas muy diferentes. Esta es la ventaja de los indicadores normalizados que me permiten ir más allá de un área de investigación y hacer estas comparativas fuera del contexto inicial, ¿vale? O sea, JSI, métrica normalizada. Una pregunta frecuente es, vale, y entonces este JSI viene a sustituir el factor de impacto. De momento no, de hecho ni está planificado. Hay todavía disciplinas que quieren seguir utilizándolo. Esta métrica de revista, nosotros lo que decimos es que esta métrica viene a completar la información. Sabiendo que el factor de impacto no es un buen cálculo para, por ejemplo, matemáticas, para
humanidades, pues con esta métrica venimos a ayudar a estas disciplinas que estaban muy penalizadas con el factor de impacto. Y este JCI, todas las revistas lo tienen, ¿vale? Cualquier sea la disciplina, y de esta manera podemos comparar revistas o bien de la misma categoría o bien de categorías diferentes, ¿vale? No viene a sustituir, viene más bien a completar el perfil de una revista. ¿Qué más tenemos? Creo que más o menos para aquí sí, ya lo tenemos. Vale, pues esto es para este indicador. Ahora, brevemente, voy a enseñar en Web of Science, en los registros del documento, donde podemos encontrar estos dos valores. Vamos a Web of Science, por lo tanto, voy a salir de la presentación. Tengo aquí una página de Web of Science abierta. Ah, no, entonces la voy a abrir. Voy a abrir una búsqueda que había hecho creo que con vosotros anteriormente. Tenemos, tiene que ver con la impresión en 3D aplicada a la alimentación. Y aquí no al envase, pero sí a los alimentos. Y voy a abrir uno de estos documentos para que veamos dónde están las métricas. También, vale. Se abre aquí un registro. Ver, al clicar un resumen de las métricas que provienen de JCR. Pero es que aquí no vemos todo el perfil, ¿vale? Vemos solo un resumen y de hecho siempre vemos la última edición, que es la que vemos cuando entramos en el JCR, la edición de 2023. Y vemos también en qué categoría pertenece. ¿Sí? Bueno, creo que se ha solucionado el tema del sonido y de compartir pantalla. Aquí estoy en un registro de un documento, ¿vale? Cualquier registro de documento. Vamos a ver justo después de los nombres de los autores el nombre de la revista y tenemos la opción, cuando clicamos en la flecha, de clicar View Journal Impact. Al clicar en este enlace se abre una ventana a la derecha que me enseña los dos indicadores que os acabo de explicar, Journal Impact Factor y Journal Citation Indicator. Pero estas métricas son siempre en esta ventana las métricas las más recientes que tenemos en JCR. No son las métricas ligadas al año de publicación, que en este caso es una publicación del 2020, ¿vale? Por lo tanto, si la persona necesita, porque le piden las métricas de la revista donde publicó en el año 2020,
tendría que ir a buscar el perfil en el 2020. Un poco más abajo estaba mostrando, cuando me habéis dicho que había un problema, donde hay más información en revistas. Una vez que se acaba la información sobre el artículo y antes de que empiece la información sobre las referencias bibliográficas, tenemos un rectángulo, ¿vale? Que se titula Información sobre la revista, donde volvemos a tener el nombre y los enlaces. Y del lado derecho de este rectángulo vemos los dos indicadores de nuevo para el año 2023. Imaginemos que soy la autora de este documento, ¿vale? Publicado en 2020. Para ir a buscar las métricas, puedo ir a JCR y buscar la revista, o bien un camino, digamos, más fácil, más ágil, es abrir esta ventana, ¿vale? Veo las métricas, pero es para el año 2023. Y si clico aquí en Learn More, me llevará al perfil de esta revista, me espero directamente, en el lugar de buscarla, me busca la revista, entro en el año 2023 y tengo que ir a buscar el año 2020 para ir a buscar estas métricas que están un poquito más abajo. Factor de impacto y Journal Citation Indicator. ¿Vale? Este es el camino. En Web of Science únicamente vemos el último, tengo que ir a otro navegador que es este de aquí. Únicamente vemos las métricas del año más reciente. Entonces, ¿qué va a pasar a finales de junio? Pues actualizaremos también Web of Science y aquí veremos las métricas de 2024, ¿vale? Am, en cada uno de los registros. Vale, brevemente vemos aquí las métricas. Si alguien quiere hacer un seguimiento sobre una revista, podéis hacerlo fácilmente. De hecho, podéis aprovechar esto aquí que os hace, perdón. Es como una búsqueda publication title, nombre de la revista, ¿vale? Por ejemplo, si soy un editor de esta revista, hago la búsqueda, tengo todo lo que se publicó en esta revista y puedo organizarlo por más reciente, por ejemplo, y hasta crear una alerta y así saber cuándo por fin se indexa este contenido más reciente en Web of Science. Vale, veo que se congela la imagen cuando estoy pasando de una cosa a la otra. ¿Vale? Ahora podéis ver de nuevo Web of Science y la búsqueda de revista que estoy haciendo. Sí, vale. Hay un poco de retraso, lo siento mucho, es que somos más de 700, ¿vale? Y sé que con estos números, pues las cosas se hacen un poquito más complicadas en cuanto a conexión. Bueno, vuelvo a la presentación porque nos queda una última cosa que ver y no la menos importante, que son percentiles y cuartiles. ¿Qué es exactamente? De hecho, deberíamos decir percentil de qué y cuartil de qué. Pues estas métricas también son métricas normalizadas que están comparando o bien el factor de impacto o bien el JCI de cada revista y los comparamos para revistas en la misma categoría. O sea que aquí vamos a tomar como marco las 254 categorías de revistas. Las revistas en cada una de ellas las vamos a comparar. Vamos a organizar las revistas o bien por factor de impacto o bien por JCI y el percentil o el cuartil me indicará la revista que tiene o bien el factor de impacto más alto o bien el JCI más alto. ¿Vale? O sea que el cuartil del factor de impacto sí que es una métrica normalizada porque me dice, pues en este contexto de revistas de la misma materia, dónde se sitúa esta métrica. ¿Cómo se calcula y por qué lo hacemos en la misma disciplina? Mirar aquí, estos datos yo los he sacado de JCR y he mirado tres categorías en concreto, matemática, historia
y bioquímica, ¿vale? Cada una esta está en el índice de ciencias, ciencias también, y aquí artes y humanidades. Vemos que estas categorías tienen más o menos el mismo número de revistas, alrededor de 300. Vemos que algunas publican más que otras, por ejemplo, historia publica menos que matemáticas y menos que bioquímica, pero si vamos a ver las citas, la diferencia es todavía más enorme. Ah, y claro, al ver estos totales de citas, luego vemos las medianas del factor de impacto y es por eso que no podemos comparar revistas de categorías diferentes. Para matemáticas, la mediana de los factores de impacto de esta revista es 0,9. Para revistas de historia, 0,3 y para bioquímica, 3,7. ¿Veis aquí la influencia de la disciplina? Algunas, por su forma de trabajar, pues tienen más citas que entran en este cálculo, ¿vale? Y otras menos. No quiere decir que haya disciplinas más importantes que otras. No, no es así que hay que interpretarlo. Son disciplinas que trabajan de manera diferente, por lo tanto, siempre que queremos am, comparar impactos de revistas, tenemos que, si es el factor de impacto, utilizar el cuartil o el percentil, porque si no, pues vemos que hay una gran diferencia. Eh, y aquí vuelvo a enseñar claramente esta visualización. Vamos a ver aquí otra tabla. Am, en este caso es revistas de economía, ¿vale? Y vemos aquí las estamos clasificando por factor de impacto más alto. Y vemos cómo se traduce para el percentil y para el rango. Cuando clasificamos las revistas de una misma categoría por una métrica, aquí es el factor de impacto o la otra, y calculamos su percentil o su rango, esta métrica sí que me dice, cualquier sea el máximo, me dice para un percentil próximo a 100, que 100 es siempre el máximo, estoy con una revista de las más citadas en esta categoría. Y aquí, de hecho, vemos que es el rango 1 de 380 revistas. En la categoría de economía hay 380 revistas y esta, con un factor de impacto de 13,7, es la que tiene el factor de impacto más alto. Los percentiles y los rangos sí que son métricas que podemos utilizar para comparar revistas de disciplinas distintas. ¿Por qué? Porque el percentil, el máximo, es siempre 100, ¿vale? O sea que cualquier sea el factor de impacto máximo aquí, que sea de 2, que sea de 30, pues con el percentil sé dónde se sitúa esta revista y el rango es muy fácil de interpretar porque siempre es la clasificación barra por el total, ¿vale? Estas métricas también son muy buenas métricas cuando queremos hablar del impacto de una revista. Dicho esto, el percentil y el rango también se pueden calcular para el JCI, ¿vale? Antes de ir al cuartil, os voy a enseñar en el perfil de una revista que teníamos aquí, ¿vale? Vuelvo a la revista que teníamos anteriormente. Tengo que bajar un poquito más, ¿vale? Factor de impacto, JCI. Esto ya lo hemos visto también. Esto es un gráfico del acceso abierto y ahora llegamos. Rango por factor de impacto. Revista 39 de 490 y tiene un percentil en el año 2023 de 92, ¿vale? Fácil sabiendo que el máximo es 100, ¿vale? O sea, coincide bastante. Y luego hay otra tabla muy parecida, no os confundáis. La tabla es muy parecida, pero en este caso el cálculo está hecho para el JCI. Vemos el rango de esta revista, que es número 10 de 490, ¿vale? Creo que aquí sí tenemos el mismo total.
y en este caso tiene un percentil de 98. Y algunos me dirán, pero entonces, ¿qué métrica voy a utilizar? Eres libre de elegir la métrica que prefieras, siempre que sea una métrica normalizada. JCI, percentil de JCI, rango, y vamos a hablar de los cuartiles. También puedes utilizar el percentil del factor de impacto o bien el cuartil del factor de impacto. Lo que no debes utilizar es el valor absoluto del factor de impacto. Dos tablas, dos métricas con sus percentiles. Y ahora vamos a hablar de los cuartiles, ¿vale? Los cuartiles es un cálculo diferente del percentil, pero que permite dividir esta escala que va de 0 a 100 en cuatro partes, ¿vale? 0, 25, 25, 50, 50, 75, 75, 100, más o menos, aunque el cálculo es un poco diferente, no es así que se calcula, pero para que tengáis una idea, por lo tanto, una revista del cuartil 1 será una revista que tiene un percentil am, de los más altos, del primer cuarto. Veamos el cálculo. Aquí no lo estoy explicando bien, tengo que explicar el cálculo en detalle porque es diferente. Vale. Hacemos el cálculo de los cuartiles no con el percentil, pero más bien con el rango de la revista, ¿vale? Y por lo tanto, mirando el rango de la revista en la categoría, podemos determinar las que tienen el indicador más alto, las de cuartil 1, y las que tienen los valores absolutos más pequeños, las del cuartil 4. Los cuartiles son válidos, también son métricas normalizadas. Am, Luego, la pregunta que me viene es, ¿y para una revista de dos categorías, cómo lo hacemos? ¿Por qué tenemos cuartiles diferentes? ¿Vale? A veces puede pasar, ¿vale? Por ejemplo, aquí para el factor de impacto. El factor de impacto es un cálculo absoluto, es un número absoluto. Y el cuartil y el percentil son como métricas, digamos, contextualizadas, ¿vale? Y este valor absoluto, en función de con quién me estoy comparando, puedo estar en la parte baja o puedo estar en la parte alta de este conjunto. Todo va a depender el factor de impacto de las demás revistas. ¿Cómo está? ¿Cuál es el más alto? ¿Cuál es el más bajo? El factor de impacto de estas revistas de esta otra categoría. ¿Cómo están de altos? ¿Vale? Y es por eso que podemos tener cuartiles diferentes en diferentes categorías para la misma revista. Es normal, ¿vale? Am, entonces, ah, cuando os piden, pues elegir el mejor, ¿vale? Si hay dos cuartiles diferentes, percentiles diferentes, pues utilizar el mejor de la categoría X y ya está, no es ninguna mentira, ya que hay que poner algo, al menos que os pidan todos los cuartiles o todos los percentiles, si os dan únicamente, os piden una, pues elegir la mejor y ya está, esta es mi recomendación cuando estamos en esta situación. Y con esto creo que llegamos al final. Vale. Entonces, en resumen, las métricas que hemos visto en la sesión de hoy son métricas de revistas. No me dicen nada en cuanto a lo que hay en estas revistas. El artículo de cada uno no me dice si es muy citado o poco citado. Lo único que puedo comparar con esto son revistas. Y para comparar revistas es mejor utilizar métricas normalizadas, o bien el JCI, o bien los cuartiles, o bien los percentiles, ¿vale? Todos estos, o el rango también, el rango es una métrica normalizada. O sea que tenéis a vuestra disposición varias opciones, siempre que os piden de alguna manera justificar em, el impacto de una revista donde habéis publicado, pues tenéis estas métricas y elegir las que preferís, ¿vale? Y elegir las métricas en el año de publicación, ¿vale? Tenéis que ir a buscar las métricas en el año en el cual habéis publicado.
Em, si habéis publicado algo en 2024, aún no tenemos las métricas para 2024. Y si necesitáis algo de forma urgente, ¿qué os puedo recomendar? Pues coger las más recientes que tengamos, ¿vale? Si no las tenemos todavía y necesitáis algo, especificar. Como todavía no tengo las especificaciones de 2024, pues os voy a poner las métricas de 2023, ¿vale? Hay que ser honesto. Cuando no hay, no nos vamos a dejar nada en blanco, pero vamos a explicar el por qué ponemos una métrica un poco diferente. Con esto llegamos al final, ¿vale? De esta formación. Siempre dejo estos dos correos electrónicos para las preguntas que tengáis sobre la herramienta, sea Web of Science, sea JCR, y el correo para los certificados y el material de información. Compartiré la grabación y también una copia de mi presentación con todos vosotros, ya que hay enlaces, es importante que la comparta. Ahora empiezan nuestros 15 minutos adicionales para vuestras preguntas, ¿vale? Si tenéis todavía una duda a esta hora, es ahora que hay que escribirla. No voy a poder volver atrás porque sois demasiados. Es a partir de esta hora que voy a mirar las dudas que se escriben en el chat. Vale, la primera pregunta es, ¿antes del JCI había otra métrica normalizada o la única que se usaba era el GIF, el Journal Impact Factor? Antes de la creación del JCI, ah, había y sigue habiendo los percentiles, los rangos y los cuartiles, ¿vale? De hecho, creo que la NECA pedía los cuartiles, que es una métrica normalizada. El cuartil del factor de impacto es una métrica normalizada. La segunda pregunta es, ¿se puede acceder al JCR en abierto? No, no es una herramienta gratuita JCR, es una herramienta que necesita una suscripción institucional, igual que Web of Science. Por lo tanto, para acceder a JCR, o bien estáis trabajando desde la institución, o bien si trabajáis en remoto, tendréis que utilizar vuestra cuenta que habéis creado o bien utilizar una VPN o pasar de manera a identificaros como personal de esta institución, ¿vale? Igual que yo, trabajando desde casa, utilizo una VPN de manera a tener acceso a todas las herramientas de la empresa. Sin la VPN no puedo acceder a nada. Pues JCR es lo mismo. Como no es algo gratuito, tenemos que estar correctamente identificados para acceder a estos recursos de la institución. Vale. ¿Qué más tenemos como preguntas sobre lo que hemos visto hoy? Vale. Hay varias sobre certificados que ya están respondidas. ¿Existen gráficas de la evolución de la revista en cuanto a sus cuartiles y percentiles? En cuanto al percentil, sí. Hay gráfica para el factor de impacto. Está arriba en el perfil cuando se enseñaba las barras, ¿vale? Aquí lo tenemos, ¿vale? La línea, la línea es la evolución del percentil. Voy a dejar, ¿vale? Y, y vemos un color porque se ve que esta revista ha cambiado de categoría. Puede ser recientemente. O, vale, no es porque la categoría ahora es unificada, vale. Por lo tanto, ves aquí la línea con los redonditos, es la evolución del percentil del factor de impacto. Y creo que no hay para el JCI. No hay gráfica para evolución de percentiles, simplemente una tabla. ¿Qué más tenemos? Me preguntan cómo se puede acceder a JCR. Hay que empezar por la sesión del mes pasado, primeros pasos.
que está en el portal de FECIT, que os he dado el enlace en formación, material de formación, ¿vale? Hemos empezado a hablar de revistas el mes pasado y en abril mis primeros pasos con JCR. Hablaba del acceso, hablaba de las búsquedas, las más básicas, ¿vale? Y la grabación está aquí ya a vuestra disposición, no solo la grabación, pero también copia del material. Hoy es el seguimiento y mañana más, ¿vale? Seguimos con la formación. Siempre vamos añadiendo cada mes nuevo contenido. ¿Qué más tenemos? Me piden un ejemplo JCR viendo la posición y el cuartil. Ya lo hice durante la propia formación. He enseñado varias tablas. Si tuvieras que elegir entre el JCI, el cuartil o el percentil, ¿qué refleja mejor el valor? Pues desde recientemente, de hecho desde la sesión de sexenios que hice con eh, una persona de apoyo a la investigación, mi respuesta sería el rango, ¿vale? Rango dentro de la categoría. ¿Por qué? Porque es una métrica muy fácil de interpretar. No toda la gente sabría interpretar el JCI sin seguir el curso, ¿vale? No es obvio que la media es uno. No toda la gente sabe lo que significa un percentil o un cuartil. Sin embargo, yo creo que es bastante intuitivo. Tengo que salir de la presentación. Ah, cuando decimos el rango de la revista, yo creo que es muy fácil de entender, ¿vale? O sea que desde hace poco mi opinión es, pues, utilizo el rango. Antes era el percentil, ¿vale? Reconozco que también me gusta esta métrica porque es siempre de 0 a 100, por lo tanto también es fácil de interpretar, ¿vale? Pero esta es mi opinión de Anne Delgado, ¿vale? eh, puede haber opiniones diferentes. He insistido sobre todo las métricas que podéis utilizar. La única es el valor absoluto del factor de impacto. Pero el cuartil, el percentil, el rango, sí que son métricas normalizadas siempre que estamos comparando revistas, ¿vale? Métricas de revistas. La pregunta siguiente es dónde se... Uy, creo que me ha faltado una palabra. Supongo que se puede comparar el género de la ciencia, publicaciones, mujeres versus hombres. No es un cálculo fácil, desde luego JCR no incluye estas métricas. No es fácil de hacer porque en el mundo hay nombres que no son obvios si son femeninos o masculinos. Por lo tanto, este estudio claramente no tiene nada que ver con el impacto, se tendría que hacer con herramientas propias y ver para cada geografía cómo clasificar estos nombres. Teniendo en cuenta que algunos también tienen doble géneros, ¿vale? En España no se vive en ninguno, pero en francés conozco algunos, ¿vale? El francés es mi idioma, que puede ser una mujer o un hombre y tienes que preguntar porque no sabes, porque pues, sirve para los dos. Em, Aquí son estudios que algunos han hecho, ¿vale? Estos estudios, pero no lo verás. Es un estudio, no es una plataforma ni una métrica de momento, porque lo veo complicado para que sea una métrica debido a la complejidad de la interpretación de nombres de autor. Y de hecho alguien me ha escrito un nombre y no sé si es femenino o masculino, ni idea, ¿vale? No es obvio. Am, Luego me preguntan, imagínese que formo parte de la editorial de una revista. ¿Sería recomendable implementar en la información sobre una revista, incluir la información sobre JCI? Yo creo que en el portal de la revista, si lo quieres promover, pues yo claramente sí pondría el JCI, que habla mucho más que el factor de impacto, siendo una métrica normalizada, claramente.
Y luego estoy mirando otras preguntas, cómo buscar revistas en el top 10. Puf, en el top 10, pues yo cómo lo haría, pues sacaría sobre tu tema, ¿vale? Pues, ¿cómo lo haríamos? No hay otra manera aquí en JCR que hacerlo con los filtros de categoría, por lo tanto voy a volver a la página inicial, ¿vale? Buena pregunta. Vale, aquí estoy en una búsqueda. Bueno, voy a quitar todos los filtros. Va un poco lento. Tengo mi lista ahora de 22.000 revistas. Veis que para mí va muy lento también porque somos muchos y ralentiza el funcionamiento. Vale, bueno, no 22.000, casi. Yo miraría las categorías que me interesan, las seleccionaría aquí. Y luego, Dios mío, qué lento. Y una vez que he seleccionado las categorías, las voy a clasificar por percentil, por ejemplo, y miraría las que tienen un percentil igual o superior al 90, ¿vale? Y así me daría una idea porque no quiere, no lo sé. Bueno, se ha bloqueado. Percentil superior a 90 quiere decir más o menos las que tienen un impacto en el 10% superior. Lo haría de esta manera. Eh, Luego estoy llegando a más preguntas. ¿Deberíamos evitar artículos que estén en revistas de cuartil 4 y favorecer aquellos que están en revistas cuartil 1 y 2? Yo aquí no tengo ninguna opinión, ¿vale? Aquí hay que hablar con personas de vuestra propia institución. Todas las revistas, cualquier sea el cartil, son revistas de calidad, ¿vale? No hay obligación de publicar revistas de alto impacto. Lo había antes como un incentivo, ahora los temas han cambiado y lo importante es el impacto de vuestra publicación y no el impacto de la revista. Por lo tanto, no lo veo tan importante ahora. Pero prefiero que lo consultéis en la biblioteca o en los servicios de apoyo a la investigación. Pueden las opiniones variar, no hay una verdad universal. Luego me preguntan sobre otras métricas que provienen de otras herramientas, por qué varían tanto, porque el contenido es diferente, ¿vale? Los cálculos dependen de las fuentes de datos. Si la fuente de datos es diferente, el resultado del cálculo será diferente. Es obvio, ¿vale? Igual que los rankings, ¿por qué los rankings tienen resultados tan diferentes? Porque utilizan fuentes de datos diferentes, utilizan indicadores diferentes y utilizan metodologías diferentes. Pues pasa lo mismo, ¿vale? Es normal ver estas variaciones. Em, ¿Qué más? Veo preguntas repetidas, por lo tanto esto ya está. Eh, ¿Se podría compartir los materiales básicos de cómo poder acceder por primera vez a Web of Science? Claro, ya está en el portal de formación. Lo he copiado, ¿vale? Miradlo en el chat. He copiado el enlace y ya os enseñé donde están todas las grabaciones. Tengo que salir, volver a enseñarlo. Creo que era aquí. Y no, entonces está en el otro navegador. Vale. Y en marzo he repetido 3 sesiones básicas. Mis primeros pasos con website, utilizar operadores booleanos e identificar publicaciones más importantes. En esta página es una página única para materiales de formación de Web of Science y de Scopus. Y por eso hay colores. El morado de Clarivate es Web of Science y el naranja es Scopus. Y las tablas se van moviendo en función de las formaciones más recientes, ¿vale? Y luego hay de nuevo otra tabla morada, uh, donde vemos las formaciones de finales de 2024, ¿vale?
O sea que todo está aquí en esta página y el enlace está en el chat ya copiado. Todavía estoy leyendo las preguntas escritas a las 2:57. No es que no quiera responder a las demás, es que llegaron muchas de golpe y voy por orden de llegada. ¿Qué diferencia hay entre el JCR y el JCI? A ver, esto me parece obvio, ¿vale? JCR es el nombre de la herramienta, igual que Web of Science. Y el JCI, lo expliqué hoy, es el nombre de una métrica, ¿vale? Quizá la confusión viene de tiempos más antiguos en el cual se confundía el JCR y el factor de impacto. Y bueno, no tenemos la culpa, pero es así. Entonces, a recordar, el JCR no es una métrica, es una plataforma donde hay perfiles de revista. Si no habéis seguido las formaciones del mes pasado, es importante empezar por los primeros pasos en JCR, ¿vale? Lo de hoy ya toma por mm, consultado o seguido las primeras formaciones y por eso las colgamos bastante rápidamente. Hoy hemos hablado de las métricas que hay en esta plataforma, métricas de revistas. La pregunta siguiente es si hay alguna indicación particular para revistas de derecho, jurídicas. Ninguna. Seguramente tendrás que ir a hacer una búsqueda por categorías, que no sé por qué hoy me va muy lento y no me permite. Y las revistas de derecho tendrán las mismas métricas que las demás, ¿vale? Y os recomiendo siempre utilizar métricas normalizadas. Las preguntas de certificados hay que dirigirlas a este correo de aquí, ¿vale? Yo no me ocupo de los certificados. Es FICIT, el equipo de recursos científicos, ¿vale? Veo unas cuantas preguntas, hay que dirigirlas a este correo de aquí. Lo voy a copiar, ¿vale? Voy a copiar lo que tenemos aquí, porque veo que hay algunas personas que no han seguido las formaciones anteriores y por lo tanto es normal que estéis perdidos, ¿vale? Por eso vamos por orden y por eso ponemos las grabaciones, ¿vale? Os copio también esta información. Me preguntan si hay métricas para los artículos. Claramente, sí, lo hemos visto también en formaciones anteriores. Si queremos hablar de el impacto académico de una publicación, miraríamos el total de citas comparando con documentos similares, ¿vale? Y hemos hecho varias formaciones sobre esto. Pero podríamos también ver el origen de las citas en un mapa geográfico, podríamos ver de qué revistas provienen estas citas, de qué autores provienen estas citas, más que un total, también hay otras consideraciones que podemos tener en cuenta y también las hemos evocado en la sesión de sexenios que hicimos en enero y que también está en el portal de formación. Estas consideraciones las volveré a repetir entre los meses de junio y julio porque son muy importantes. Volveré a repetir el tema de perfiles de investigadores y las métricas que hay en estos perfiles. Y a principios de julio repetiré una sesión de cómo anticipar la próxima convocatoria de sexenios, donde hablaremos de estos indicadores, estos métricos a nivel del artículo. ¿Vale? Esta vez la de sexenios la haré sola, o sea que como aún no tenemos la próxima convocatoria, em, me quedaré más o menos con lo que habíamos presentado en enero.
La pregunta siguiente es si se van a unificar las colecciones emergentes y expandidas, o sea que el ESCI y el índice de ciencias. De momento no, no nos han comentado nada al respecto. Y ahora veo que claramente me he pasado de la hora con las preguntas y hace 20 minutos que estoy respondiendo y bueno, no debería. Por lo tanto, aunque veo que hay más preguntas, tengo que dar por finalizada esta sesión de hoy. Y seguiremos mañana con temas en relación con revistas y JCR. Aún así, lo que no he podido leer hoy, lo leeré una vez finalizada esta sesión. Si hay algo muy importante, aprovecharé la sesión de mañana para comentarlo. Ah, no, la sesión de mañana no, porque la sesión de mañana es sobre currículo normalizado, ¿vale? Entonces sería más bien la sesión del jueves. Mañana sesión especial, no seré yo la presentadora, tenemos a una invitada y nos hablará del currículo normalizado en el portal de FECIT. Gracias por seguir. Am, Ánimo a las personas que han venido ahora por primera vez, porque ya hay mucho contenido que ya hemos presentado, explicado en sesiones anteriores y desgraciadamente veo que habéis perdido los primeros pasos y por lo tanto es normal que haya un poco de confusión. Os recomiendo utilizar am, quizás este verano para retomar el hilo y saber, por ejemplo, que JCR es una plataforma, no es una métrica, ¿vale? Y en el jueves volveremos a ver los perfiles de las revistas, dejaremos de hablar de estas métricas, pero miraremos otras cosas también que hay en los perfiles. Seguimos, por lo tanto, el jueves con las revistas y mañana una sesión especial con una invitada. Que vaya bien y espero hasta mañana y hasta el jueves también para continuar este curso.